y damos la bienvenida a un invitadísimo, o sea, un invitado espectacular que sabe mucho, este señor, el ingeniero civil, industrial y ambiental, Juan Roberto Salinas. Bueno, y hace un año que él no venía, Juan Roberto Salinas, más o menos, presidente de la Asociación Paraguaya de Logística. ¿Seguís siendo? Sí, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Un placer, gracias por estar acá. Un gusto, ya estaba extrañando el pimponeo contigo. Acércate. Ahí creo que estoy bien. Acércate. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. No, por favor, cuando guste, las veces que quieras. Bueno, recién se iba otro gran profesional, Victorio Auxilia Dávalos, y él me dijo, el que más sabe de transporte público, de toda la movilidad en todas las esferas, ferrocarrileras, viales y qué sé yo, también la cuestión fluvial y aérea, por supuesto, es acá Juan Roberto Salinas, que te tienen que tener en cuenta también a vos, porque vos tenés clara la película, así como Victorio Auxilia en lo suyo, la parte energética. ¿Por qué a ustedes no se los ubica en momentos claves de una reestructuración nacional? Porque el país tiene que avanzar, no podemos ir para atrás, tenemos que ir para adelante. ¿Por qué nadie se acerca a preguntarte, a ver, ¿en qué nos podés ayudar, Juan Roberto Salinas? Bueno, antes que nada, Victorio es un gran amigo. Sí, yo sé. Me estaba recordando y te estaba comentando que allá hace 25 años ya hoy en día, allá por 2000, 2001, yo estaba en un programa con la STP y el BIT. Y le contratamos a él para un plan estratégico de energía en aquel entonces, 25 años, en donde ya se hablaba del tema de la desmonopolización de la Andes. Sí, famoso. se hablaba del tema, por ejemplo, del productor independiente, que podría, así como él dijo, ¿verdad? Yo produzco donde vendo, inyecto, y eso estaba todo en ese momento ya. Pero bueno, por ABC de motivo no se hacen las cosas. O sea, hay suficiente cosas escritas y en papel y en planes y todo lo que quiera, pero no se implementa, ¿verdad? Hay un problema de implementación, de gestión. ¿Cuál es el problema? Y yo creo que es un problema de conocimiento de la gente, ¿verdad? Las personas que están en lugares claves, muchos no entienden. No saben. No saben cómo debe implementarse estrategia. Cómo destrabar las cosas. Cómo destrabar cosas, la gestión de los recursos, el tema de la negociación, el tema de la... Fíjate, por ejemplo, en transporte. Ayer estaba en el Foro de Inversiones de la Unión Europea hablando con un colega. Y estamos hablando sobre transporte, energía, qué sé yo. Y está el tema de los bitrenes, por ejemplo. Los bitrenes, que son los camiones grandes, que hoy está prohibido acá. ¿Por qué está prohibido? Porque el sector transportista bloquea. El transportista. Claro. ¿Cómo que se llama? César Ruiz Díaz. No, él es de transporte público. Te estoy hablando de carga. De carga. Ah, perdón. Y la carga, sí, César está en transporte público que estaba escuchando que quiere salirse del mercado porque no le pagan los subsidios, todo. O sea, escuchamos hace 20 años también eso. 20 años. Pero el tema es que hay intereses, lógicamente, ¿verdad? Y hay actores y hay todo digamos... Un esquema en el que tenés que negociar y tenés que gestionar y tenés que instalar visiones, una visión de largo plazo. Y ahí hay un grave problema que le escuché a Victorio. Hay dos áreas claves que están acéfalas de liderazgo. Uno es energía, lo que él dijo. No hay un ministerio de energía. Tiene que haber, hay un viceministerio, no tiene peso, absolutamente peso no tiene el viceministerio de energía. Y por el otro lado el transporte, no hay ministerio de transporte, hay un viceministerio de transporte, no tiene absolutamente peso. Está subordinado a un área de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema. Se creó de la noche a la mañana el Ministerio de Economía Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque hay gente en el área de Economía y Finanzas que, digamos, agarraron la ola. Mueven las teclas. Están surfeando, ¿verdad? En la cresta, con viento a favor, grado de inversión, toda una serie propicia, relacionamientos políticos internacionales, ¿verdad? Me parece bien. ¿verdad? Y crearon todo un esquema de reorganización del tema de economía y finanzas. ¿Y por qué no hacen lo mismo? Pero las otras dos patas importantes están dormidas. Pero claro. Transporte y energía. Energía. Claro.
¿Cómo vamos a desarrollarnos sin transporte y energía? Decime, no hay forma de desarrollarnos sin transporte y energía. Un caso clave, clásico hoy es el segundo puente con Brasil. ¿Qué pasa allá? ¿Y hace cuánto está construido el puente ahí? ¿Está listo ya? Sí, y está sin uso. Está el puente sin uso sobre el río Paraná, cosa que hace 30 años estábamos empujando. ¿Y por qué no se usa el puente? Porque los accesos no están construidos. Ni Brasil ni Paraguay están atrasados con sus deberes. Los accesos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tener la infraestructura. El costo de oportunidad de esa infraestructura es altísimo. ¿Quién pagó la infraestructura? Itaipú. Claro, Itaipú. Los dos países declararon que Itaipú pagó más de 80 millones de dólares. Está el puente flamante, hermoso, sin uso. Sin uso. ¿Hace cuánto? 2 años ya. Va a ser 3, 4. ¿Cuándo va a usarse? No se sabe porque no se planifica. Ese es un ejemplo a tu pregunta clásico, ¿verdad? El tema que se hacen cosas a la Bartola. Y ¿no? esto del presidente Franco, ya que hablaste del puente, porque ahí va a estar, ¿verdad? El puente. Está ya. En presidente Franco. Claro. Y esa ciudad tiene los carriles no correspondientes como para ese flujo impresionante de vehículos que va a pasar por ahí. Yo acabo de participar en un estudio que contrató la CAF. La CAF es, la ex Corporación de Fomento, hoy Banco de Desarrollo de América del Sur. Es un multilateral tipo BID, ¿verdad? Sí. Fíjate que este puente estaba previsto que el BID financie con los accesos, digamos, allá por 2008, 2009, 2010. Después se bajó el BID y entró la CAF. Entonces la CAF está financiando los accesos al lado paraguayo, 220 millones de dólares. 220. El puente sobre para darte una idea, el puente sobre el Mondavi, porque viste que está el puente sobre el Paraná entre Brasil y Paraguay. Después eso conecta y hay un enlace con Ciudad del Este entre Presidente Franco y Ciudad, porque está el Presidente Franco, ¿verdad? Ahí arriba de la salida del Mondavi y del Iguazú, ¿verdad? En la triple frontera. Entonces las conexiones viales con Ciudad del Este y para vehículos livianos, ¿verdad? Todo la carga y las pesadas que van a cruzar el Mondavi. Van a dar la vuelta por Cedrales. Esta carretera se está haciendo, ¿verdad? Y van a salir en Ruta 2. Entonces, ¿qué pasa? Y ese puente va a ser grande. Ese puente es más costoso que el puente que el puente de la amistad. Es más costoso que el puente de integración, se llama. Nuevo. Claro, de integración. Este nuevo que todavía no está siendo utilizado. Sí, fíjate. O sea, y no se está haciendo... Aquel que va a estar en Cedrales, por ahí. Que va a estar entre Cedrales y Presidente Franco. O sea, es más costoso. Es más costoso. Es más costoso que que se hizo. Y eso está pagando Paraguay, ¿verdad? Pero está atrasado. Entonces tal puente no se puede usar porque está atrasado. ¿Por qué? Porque ahí tienen que venir los camiones pesados. Y el área de frontera, el área de control integrado de carga, todo un tema que se tenía que hacer al otro lado del Mondavi en Cedrales, ahora se está haciendo dentro de la ciudad del Presidente Franco, donde está el Mondavi con todos los recursos naturales, todo el parque nacional. ¿Y cómo se va a ir a admirar ahí turísticamente ese lugar? Que bueno, tiene que ser una maravilla. Bueno, y por otro lado, vos sabés que el Presidente Franco es un cul-de-sac, ¿verdad? Vamos a entrar a un caos vehicular. Claro, es un callejón sin salida hoy. Pero de la noche a la mañana va a tener un puente internacional y un puente sobre el Mondavi. Dos puentes enormes, ¿verdad? Y todo el flujo que va a transitar de carga... Va a pasar por dentro de la ciudad. Y va a pasar por dentro de la ciudad. ¿Y eso está organizado? No está organizado. Ahí tiene que hacer un par binario. Y si vos te vas a ver el par binario que están haciendo, te da ganas de llorar. Entonces va a haber un impacto tremendo, va a haber una serie... O sea, hay una oportunidad de ver un impacto tremendo. Y si vos no haces las cosas, vas a desperdiciar eso. ¿Y quién se debe de encargar de eso? Bueno, lo que pasa que ahí... Y por eso vuelvo al tema de lo que es el liderazgo institucional. O sea, falta un Ministerio de Energía y falta un Ministerio de Transporte. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Hoy está manejado por obras públicas. Ya te das cuenta el desfasaje que está generando y ahí ya te das cuenta que como obras públicas, ¿verdad? MOPC. El MOPC te das cuenta porque no están dando porque justamente no están las obras, ¿verdad? Está todo... Correcto. Entonces falta un liderazgo con una visión como para poder eso, digamos, generar la dinámica y la sinergia para que funcione, que tiene que hablar con el intendente, con los intendentes, con los gobernadores. Y esta ministra no funciona ahí porque no le da el cuero, porque tiene que atender muchas cosas y todo lo que tiene que atender no funciona tampoco. Y bueno, pero es que le falta una conducción estratégica, ¿verdad? A las obras. Esa conducción estratégica viene del mismo presidente. Porque el presidente le conserva ahí a la Claudia Centurión. Bueno, yo no voy a opinar sobre Claudia, ¿verdad? La situación de infraestructura... No, puede ser Rosita, Celeste, cualquiera. Exacto. Marcelo, entonces, lo que sea. Entonces el presidente tiene que entender, ¿verdad? De que hay que
reorganizar el sector y hay que generar un liderazgo, pero el liderazgo no puede estar en el nivel del... Es la misma cosa que la computadora. La computadora sin programa funciona, el hardware es la parte física, ese es obras públicas, el hardware. Pero después está el software y después está el que conduce, el que maneja el software y el hardware. Y nos falta ese nivel. Entonces, como, esas teclas. Claro, el hardware va por su cabeza, ¿verdad? Entonces comienza a hacer obras que no tienen ni siquiera sentido y que no tienen en cualquier lado. No hay una coordinación. También, aparte de toda la visión y el liderazgo, ¿verdad? Y es lo que se refleja en el transporte público de la ciudad. ¿Vos te acordás de CETAMA? Fíjate que en el año 2000, cuando se creó DINATRAN y CETAMA es la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana. Y DINATRAN CETAMA en 10 años se eliminó, ¿verdad? Porque era un órgano que coordinaba el área metropolitana. Hoy no existe ese órgano. ¿Y por qué? ¿Por qué se eliminó? ¿Sabe por qué se eliminó? Porque en la ley de creación... O sea, estaba haciendo bien su trabajo. Estaba haciendo a medias, pero ¿por qué estaba haciendo a medias? Porque en el directorio le pusieron a Dios y al diablo. ¿Entendés? Era una torre de Babel el directorio. Entonces, y estaban los políticos, y estaban los transportistas, y estaba el gobierno en el directorio. O sea, y era no se entendían. Y estaba la gobernación. O sea, no se entendían, pero es un mal diseño. Pero por eso eliminaron. ¿Entendés? O sea, la institución... tenía un rol importante. Si es que se la maneja bien. Si es que se la maneja bien. Entonces, ¿para qué vamos a reformar esto? Vamos a eliminar. Y hoy se quedó un hueco que está reflejándose en el pésimo transporte que tenemos nosotros, que quieren cubrir ahora con parchecitos, con ley acá, ley allá, que una paradita, que un bus eléctrico que va a venir, porque nos va a cambiar la situación. Entonces... falta una visión en esas áreas que son fundamentales. El presidente tiene que entender también de que todo no se soluciona teniendo grado de inversión y teniendo, digamos, financiamiento, algunas cosas que son, por ejemplo, tipo ley APP o tipo mecanismos de financiamiento en el cual el gobierno está bancando al final todo. Falta una coordinación, ¿verdad? Coordinar, pensar. Y fíjate ahí el otro error que pasó. La STP, Secretaría Técnica de Planificación, que cuando vos te vas en Brasil, hay una Secretaría Técnica de Planillamiento. Y está el Ministerio de Planificación aparte. Entonces, ¿qué pasa? No se entiende que tenés que tener, digamos, un jugador independiente que te planifique, que es lo que se llama Mandelburger, ¿te acordás? El plan triángulo. Así Stroessner desarrolló el tema, porque había un cráneo. Un capo. Claro, y eso eliminaron. O sea, no es que eliminaron, subordinado al Ministerio de Economía y Finanzas y se quedó como un departamento de planificación. Sí, claro. Entonces no pincha ni corta. Y eso no entiende por lo visto el presidente y el equipo. Y es que relativizaron, digamos, una serie de cosas, y ahí no tenés un jugador que esté pensando en el largo plazo todo el día, ¿verdad? Y esté un think tank. Justamente a eso voy, no hay una gente que piense en el desarrollo del país en el sentido de la infraestructura, ¿verdad? De la infraestructura, de la energía, de todo lo que... Fíjate hoy en día, ahí en la Triple Frontera, hablando del tema del puente y de todas esas cosas que estuvimos analizando, el tema de la maquila brasilera principalmente, ¿verdad? Está reventando. Hoy en día, el 78%, si no es más, de las exportaciones industriales es maquila. La industria paraguaya no existe. Por favor, no se enojen los industriales conmigo. Relativamente, en volúmenes de exportación, la maquila hoy tiene cerca del 80%. Y eso está, plásticos, el tema de textiles, el tema de autopartes. Los 5 autopartistas más grandes del mundo están en Paraguay. Decime, ¿y por qué no se potencia la industria nacional? Bueno, y ahí está el tema. Cuando uno tiene una visión de desarrollo... ¿Y de dónde tiene que surgir esa visión? ¿Del MOPC? No. ¿De Industria y Comercio? Tiene que surgir primero de un think tank. Think tank, para aplicar a la gente, es un tanque de pensamiento, de cráneos. Think tank. Think tank, sí. Muy bien. El think tank es un... El tanque de pensamiento. Correcto. El think tank es un reservorio, es un lugar donde vos pones cerebros que están ahí craneando, ¿verdad? Y qué sé yo, de 1000 ideas, 10 te van a funcionar, ¿verdad? Porque están ahí interconectados, tienen mucha información. O sea, de 1000 ideas, 10 pueden funcionar. Claro. ¿Verdad? Entonces... Pero algo ya es algo. Claro, no existe. Eso fue, digamos, subordinado. Era la STP. Nunca nadie entendió el rol de la STP. El último que entendió fue Mandelburger, ¿verdad? Y también, ¿sabe que se manejó bien también en la época de Luis Alberto Meyer?
que falleció, ¿te acordás? El ingeniero Meyer. El ingeniero Meyer. Y bueno, junto con el ingeniero Meyer promovimos el tema del plan estratégico de energía con Victoria y compañía. Entonces, ¿qué pasa? Los presidentes relativizaron eso y hoy en día ya está totalmente subordinado, ya no existe. Entonces, le falta el presidente trata de suplir eso con un gabinete de la presidencia que trabaje como think tank, pero no funciona. No funciona, porque está... Bueno, entonces, al no haber eso, ¿verdad? No existe también una visión estratégica sobre la organización del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Esas decisiones claves van tomando actores que no son del sector, que son especialmente de la economía. Entonces, el de la economía dice, bueno, ¿cómo yo genero más plata para que vaya al sector? Y a lo mejor genera flujos nuevos, porque hoy tenés más captación de inversiones, pero tu sector no está funcionando desde el punto de vista del liderazgo y desde el punto de vista de la organicidad y desde el punto de vista de la gestión. Y ahí está el problema. Entonces, yo creo que tienen que entender, y el economista tiene que entender que no es solo plata el tema, tiene que ser el tema de gestión en esas áreas, gente que conozca. El tema de los ferrocarriles, fíjate. ¿Cómo puede ser que no tengamos todavía? Y bueno... Santi tuvo la excelente oportunidad del inicio de poder generar, digamos, un nuevo esquema y desarrollar proyectos, ¿verdad? Estratégicos. Y tenían toda la información, si es que estaban en el primer gobierno de Carter, cuando nosotros comenzamos a hacer, digamos, empujar el tren de cercanía, cuando hicimos el tren de Encarnación Posada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hoy tenés en el sector gente que no entiende. O sea, que está ahí queriendo hacer... Y vos te acordás que quisieron seguir... Experimentos. Sí, quisieron seguir la línea de lo que dejó Marito, que era el tema con los coreanos, ¿te acordás? Y que los coreanos inclusive consiguieron una ley especial en el Congreso. Y después otra vez patearon la mesa. Y están otra vez en foca cero. Y están otra vez iniciando de vuelta. Así mismo. Así mismo. Entonces, damos vueltas mientras la demanda está ahí reventando. Y los otros países crecen, se mueven. Entonces nosotros que tenemos esa posibilidad, no nos estamos focalizando sobre cuestiones estratégicas para poder solucionar estos problemas, estos cuellos de botella, y estamos atendiendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, el tema es que... clarísimo lo que decís, sí. Clarísimo. Bueno, y está el tema APP también. Bueno, el tema APP es otra ilusión. Es una ilusión. Claro, APP, ¿por qué se crea? APP hay una corriente de hace unos 20 años que le tratan de dar participación al sector privado dentro de las inversiones públicas para que el sector privado ponga plata y para que asuma riesgos. O sea, vamos a suponer el tren de cercanía. El tren de cercanía, 120,000 pasajeros por día, ¿verdad? 350 millones de dólares, en el cual vos ahí haces que si el negocio no es rentable del todo, o sea, no es un negocio en el cual vos con la tarifa cubrís todos los costos, por ABC de motivo, te estoy hablando financieramente. Entonces, ¿qué pasa? Vos le metes al privado con una porción de riesgo del negocio, ¿verdad? Una porción de riesgo de demanda, una porción de riesgo de construcción, una porción de riesgo de operación. Entonces ahí, vamos a suponer que de los 300 ponga 200. Y vos pones 100, el Estado pone 100. Sí. Entonces, esos 200, de alguna manera, si por ahí falla el negocio, es riesgo del privado. Claro. 100 es tuyo, 200 el privado. Entonces, le descomprimís al presupuesto público, ¿verdad? De poner esa plata y asumir ese riesgo. Esa es un poco la filosofía. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Es más fácil para el gobierno decirle al privado, vení para conseguirme esos 200 millones, pero al final yo te garantizo otra vez que esos 200, si es que falla, yo te voy a bancar. O sea, al final asume otra vez. Entonces, el privado se va a buscar el financiamiento, JP Morgan, qué sé yo, Bank of America, trae esos 200. ¿Pero por qué le dan? No por un buen proyecto, sino que porque el tesoro está detrás. Y banca eso, financia. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ilusión de que está asumiendo riesgo, pero al final el financiamiento es totalmente público. Y eso está mal conceptualmente, pero es lo más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque hay viento favorable económico. ¿Me entendés? Bueno lo que decís. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Claro lo que decís. Se cree que con estos tipos de cosas uno está avanzando, pero al final lo que está haciendo es, no le estás descomprimiendo fiscalmente, ¿verdad? Porque tenés siempre el peso del financiamiento o la garantía, y al final el privado no asume tantos riesgos. Entonces es fácil decir, yo a la Pepa, yo puedo entrar ahí, yo tengo garantizado, tengo que hacer una buena operación, lógicamente, ¿verdad? Pero para eso se supone que sos eficiente. Ese modelo no es que no funcione, no es el óptimo. Entonces el gobierno... ¿Y cuál sería el óptimo? Y el óptimo es un marco APP
o un marco PPP, como le llaman, o un joint venture con el privado, en el cual el privado asuma una parte del riesgo sobre su espalda. Porque ahí se va a mover más también. Se va a mover más, y por otro lado, el riesgo, o sea, como son proyectos públicos, diría monopólicos, ¿verdad? Porque si el gobierno hace un tren, ¿quién es el privado que va a entrar otro tren al lado? Está regulado por el sistema, está cerrado solamente para eso, y tampoco hay gran demanda. Entonces el gobierno puede, mediante inducción, tratar de generar más pasajeros, digamos. Entonces el riesgo de demanda minimiza, pero el riesgo de demanda lleva al privado. Entonces, ¿qué pasa? El concepto es al revés de lo que está hoy planteando el gobierno, de que yo con APP, inclusive levantando el margen para que el inversor entre con plata, pero yo tengo que dejarle el riesgo al inversor. Y el otro tema fundamental que tiene ya problema el gobierno, ya te habrás dado cuenta, es el tope fiscal. Hay una ley que no le permite, 1.5 creo que, del PIB entrar en déficit fiscal. Y eso le está limitando el grado de inversión, el volumen de inversión que tiene que tener para el desarrollo. Tal es el caso que están retrasados con las vialeras, están retrasados, ¿verdad? Y siempre está eso en un corralito, sacando bonos para pagar deuda, porque no puede ampliar más del 1.5%. Entonces, esa limitación, ¿cómo enfrentas? ¿Y por qué no se puede? Porque hay una ley rígida, una ley que le limita al gobierno a un déficit mayor que el 1.5%. ¿Por qué eso? Porque uno de los principales cánceres que había o hay hasta ahora es que los gobiernos comienzan a emitir o comienzan a crecer en déficit. El déficit, pues, es una emisión muchas veces que ellos hacen para cubrir, ¿verdad? Eso es inflacionario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es el demonio? Es el déficit. Entonces, ya que había juego y libertades y la gente quería entrar en déficit, entonces salió una ley, se gestionó una ley a nivel parlamentario, lógicamente, limitando eso a 1.5. Que se relajó en el tema de la pandemia. ¿Te acuerdas que se relajó? Y ahora están entrando a duras penas. Entonces, ¿qué pasa? Te resta capacidad de financiamiento a través de tu presupuesto. Y si vos no tenés plata para invertir a través de tu presupuesto, tenés que traer plata privada. Pero no metés en tu presupuesto la plata privada, sino metés en el negocio, a riesgo del privado. ¿Me entendés? Entonces, mientras no podamos nosotros ecuacionar ese tema para que el privado meta plata a su riesgo y el Estado lo suyo, pero a menor proporción, vamos a tener siempre ese tope del déficit que no nos va a permitir grandes inversiones. Ese tema, la filosofía APP es esa, y lastimosamente está manejada de otra manera. Entonces ahora lo que está pasando... ¿Y quién maneja eso? El Ministerio de Economía y Finanzas. Todo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, con el presidente, lógicamente, ¿verdad? No, ya sé. Y ahí están los ídolos allá arriba. Bueno, pero entonces, nosotros somos los que sufrimos acá abajo por falta de energía, falta de transporte. Correcto. El tren parece que no va a venir nunca. Así se refleja ahí, ¿verdad? Es una vergüenza. Aparte de la falta de gestión y de, digamos, de conocimiento de la gente sobre cómo se manejan esos negocios. ¿Cómo hicieron en un abrir y cerrar de ojo, cómo convirtió en el banco el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque decidieron ellos, hicieron ellos, y después el resto, el transporte público, es clave. Ahí no llegaron. Y te das cuenta que hoy... ¿Y cuándo se va a llegar ahí? Y bueno, y eso habría que... no sé. Por ejemplo, esas salidas rápidas ahí de Luque, por ejemplo, ahí tenemos el cuello de botella también. Fíjate lo que está pasando ahí. El concesionario de la Ruta 2, SACIR, el consorcio de Ruta del Este, creo que se llama, con Petengil, 8A. Ahí está Petengil. Sí. Están en una concesión. Qué bárbaro. Están en una concesión entre Pacaraí y enlace allá a Caguazú, ruta la que era de Tabeporá. ¿Viste? Son dos concesiones. Es otro tema, por ejemplo. Fíjate que tenemos una ruta de 300 kilómetros con dos concesionarios. Eso se hubiese hecho uno solo. Y te acuerdas que se le prorrogó a Tapeporá, no sé por qué. Pero al final tenés dos concesionarios. Uno en 180 kilómetros y el otro en el resto. Pero es simpático nuestro tema, ¿verdad? Estamos dividiendo, lógicamente, que están dando bien de la ruta. Porque hay 4 o 5 personajes que son los que manejan toda la cuestión vial. Y bueno, el tema es que, entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Obras Públicas? Le extendió el contrato. Algunos dicen que es ilegal. Yo no analicé, pero le extendió el contrato de concesión para que este consorcio extienda su concesión hasta Luque. Y ahí le permita encontrar financiamiento, creo que son 180 millones de dólares, ¿verdad? Que al final otra vez le va a bancar el Estado, le va a garantizar, para hacer una salida rápida. ¿Por qué? Porque Ñuguazú,
¿Cuándo se hizo? Y ese es otro tema. En el 2000, Ñuguazú. La autopista de Ñuguazú, que se hizo en la franja del tren. El tren le cedió. Sí. Y el ministerio nunca le compensó. Sí, nunca. Claro. Bueno, nunca. Cuando yo le quise cobrar 40 millones de dólares me sacaron. Entonces se le cedió a obras públicas los dos lados. ¿Te acuerdas? Para el Ñuguazú, el tren tiene en el medio. Sí. Y cuando llega porque vos estuviste pues en FEPASA. Claro, yo tuve en FEPASA. Y vos quería cobrarle esos 40 millones. Claro, es que es más. Yo tengo una resolución del Consejo de Empresas Públicas. Esto cuento ahora, la primera vez que cuento. El Consejo de Empresas Públicas en el 2019, cuando estaba Benigno López como ministro de Hacienda, me autorizó a cobrarle los 40 millones de dólares al ministerio, a Vince. Y ahí salí después de unos días, ¿verdad? Pero no quiso pagar Vince. Y no quiso pagar. Tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa avenida, Ñuguazú, no tiene que terminar donde hoy termina, ahí en la entrada del Luque, en la General Aquino. Sí. Es un mamotreto lo que hicieron ahí. Eso tiene que continuar con el tren y cruzar Luque, con la franja. Claro. Hasta la salida de San Bernardino o hasta Areguá. La lógica te dice, termina ahí en el aeropuerto. Y termina ahí, después viste que está esa casa, Casa Daniela se llama la casa, esa que justamente en terreno ferroviario también sé quién es y a lo mejor me va a escuchar después. Siempre estuvimos persiguiendo sacarle ese edificio, Casa Daniela ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que ir con el tren, ¿verdad? Porque tiene que continuar, tiene que cruzar Luque y tiene que salir con y el tren después va hacia Yucurú y compañía y esa ruta va hacia San Bernardino y otro ramal hacia Areguá. Ese fue el plan general, ¿verdad? Y en el 2014, por eso que el tren no puede hacer el tren de cercanía de FEPASA, porque no está resuelto ese. Pero ¿a quién le corresponde eso? A Obras Públicas. Nunca resuelve. Ahora dice que va a resolver. En el año 2014, a inicio de 2014, ya Jiménez ahora me decía a mí, no, nosotros eso, fin de 2014 terminamos. Estaba limpito para que vos para que haga la concesión, ¿verdad? Hasta Guacaray. Hasta hoy no terminaron. Son 2025, me jodió 10 años, más de 10 años. Entonces, ahora, bueno, pero eso genera un problema a FEPASA porque no puede hacer el tren. Pues no puede cruzar, pues si la avenida tiene que cruzar y tiene que diseñarse junta con la vía. Lógico. Y por el otro lado, le genera un problema al Luque porque toda esa salida de tráfico, que el 80% básicamente no es de Luque, sale afuera o entra. De todas las ciudades acá del área metropolitana. Exacto. Pasa por Luque, ¿verdad? Y ahí cuando termina Ñuguazú, entra en General Aquino y trae un despelote dentro del Luque y después sale allá. Es un desastre. Yo le quiero mucho a los luqueños y lamento el quilombazo, por usar un término francés, que le genera al Luque. Entonces, como eso le está presionando hace rato al ministerio, pues no puede solucionar Ñuguazú, no puede solucionar nada. Entonces, a veces le ocurrió la gran idea de al consorcio del extenderle el contrato para que consiga la plata para que haga un acceso conectado con Ñuguazú. Y ahí es donde surge estos 4 kilómetros para una autopista aérea, para que cruce el Luque y para que salga ya sin joderle a la gente del Luque. Y mucha gente está de acuerdo y otras no. Y los que no están... Bueno, a ver... Esa es una solución lógica, un cuello de botella vial, claro, porque te vas por arriba, no le jodas a los que están abajo, no expropias nada y te vas por la... Dice que se está eliminando ya eso. Bueno, entonces hay algunos urbanistas radicales que dicen eso. Que ideológicamente dicen que no, esto es en el mundo. Pero hay casos y casos, no es que terminaron las autopistas elevadas, se están haciendo y en algunos casos, en Nueva York, en ciudades grandes, se eliminaron algunas para poder volverla, o en Japón mismo, algún tipo de parquización, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Todo el volumen, es que desapareció el volumen que pasó, se reconfiguró. ¿Verdad? Sí. Vos tenés que reconfigurar. Y lógico, porque el volumen sigue siendo el mismo. Claro, sigue siendo el mismo. Y en aumento. Y en aumento, es la lógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Reconfiguraron y inclusive hoy se tiene datos, por ejemplo, ahí en Tokio hay una autopista que era elevada, que eliminaron un ramal de no sé cuánto, no sé si era 4 o 6 kilómetros, en el cual vos ves las plantitas, ves la gente que camina, el solcito, todas esas cosas, ¿verdad? Todo verde, está espectacular, pero a un kilómetro otro lado, ¿verdad? Le tiró el tráfico acá por el puerto, ahora está todo congestionado el resto, pero eso está lindo con parquecitos.
Entonces, hay gente que dice que y tienen razón también. Una autopista le va... la de Seiza, por ejemplo. ¿Viste la de Seiza que se va al aeropuerto? Sí. Bueno, vos te vas, están las casas abajo. Crea problemas si no generás medidas complementarias, ¿verdad? De limpieza, de iluminación, que no te corten los barrios, que no tengas ruidos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, que como no se hacen medidas complementarias... y también hay otros que... O sea, no se trabaja en conjunto. Correcto. Medidas urbanísticas. Falta coordinación. Totalmente. En síntesis. Y claro, hay una visión. Entonces, cada uno hace por su lado. Correcto. Y si vos no le generas esas medidas complementarias para el ruido, inclusive, viste que acá en el viaducto del Botánico, que es un mamotreto tremendo, no quieren hacer en Luque, pero hicieron en el Botánico, eso lo decía Charlo. Hicieron en el Botánico en la época de Mario Ferreiro, enfrente del Botánico me hace un túnel. No, ¿por qué? Porque el túnel iba a salir más caro, pues está pagando un costo lo mismo ahí ambiental y visual. Frente al Botánico, ese mamotreto que nunca terminó, le hicieron hasta unas barreras para sonidos, para ruido, y después venían las aves, hacían pelota por la barrera, entonces comenzaron a pintar para que no se... Bueno... Todo eso hay que hacer, son medidas complementarias. Inclusive también hay países en donde, para que no se expanda la demanda por la infraestructura, por ejemplo, te obligan a que vos vengas, el carpooling se llama, ¿verdad? Que vos no vengas solo... ¿Cómo se llama? Carpooling. Que vos no vengas solo en el auto, sino que vengas con 4. O sea, que no permite, por ejemplo, auto con 1 nomás, o 2, sino que con 4. 4 personas. 4 personas, claro. Esa es una medida. La otra, pagan un peaje en hora pico. Carpooling. Sí. Pagan un peaje en hora pico. El otro, no permiten, por ejemplo, vehículos que no sean eléctricos. ¿Me entendés lo que te digo? Hay una serie de medidas que hay que tomar, que si vos te metes en esa tipología, vos pasás por ahí. Pero si no, te vas por abajo, te voy a decir. Entonces, por las adyacencias. Correcto. Y ahí hay que trabajar en coordinación. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día están criticando esa autopista, pero lo que pasa es que si no se hace una solución ahí, el tren tampoco se puede viabilizar. Entonces, bueno, y ahí viene... ¿Y qué hay que hacer entonces, querido Juan Roberto Salinas? Hay que hacer... Tirar una bomba acá. Bueno, ahí está. Yo creo que hay que hacer una solución. Explotar todo y comenzar de vuelta. Bueno, lo que pasa es que... Explote todo. Claro, lo que pasa es que hoy nadie se pone en el zapato del luqueño que está sufriendo el problema, sino que no, porque los pajaritos, porque las aves, porque esto, porque aquello, porque el verde, porque la visual, porque el skyline, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? No hacemos nada para ello, pero nosotros acá bloqueamos. ¿Y cuál es la solución? Transporte público. Claro que el transporte público hay que optimizar, pero también la infraestructura hay que solucionar, ¿verdad? Bueno, y ahí está. ¿Y por dónde se comienza? Y se comienza por tener un plan general, digamos, integral, ¿verdad? De todos los sectores, de todas las... que hay en el papel, te vuelvo a decir, existen, ¿no? Que no existen. Vos te vas a preguntar... La JICA ya presentó eso. La JICA, COICA, todos. Ya está. Ya está en el papel. Está. ¿Y qué no se pasó del papel a la realidad? Exacto, no se implementa. Entonces, ¿qué pasa? El tren no puede funcionar. Le seguí generando un problema a la gente de Luque. Le seguí generando un problema al que quiere cruzar Hora Pico, eso que no es de Luque, ¿verdad? Le genera un problema a todas las adyacencias por el tema de contaminación, de ruido, etcétera, etcétera. La ciudad está creciendo. Luque es una de las ciudades que hoy en día, vos sabés que tiene el mayor desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Está en edificios, todas esas cosas. Le generas más carga y al final no es solucionar el problema. Eso tiene que solucionarse. Entonces, si yo fuera... ¿Y por qué vos no te llaman y no te nombran ministro de Obras Públicas, por ejemplo? Porque, lo que pasa... ¿En serio te hablo? Sí, pero lo que pasa es que... Tenés una visión clarísima de la cosa. Mira, yo me di cuenta en mi época de FEPASA, ¿verdad? Y vos sabés que estuve mucho tiempo antes en el gobierno trabajando siempre para instituciones internacionales como el BID y eso en el proyecto, y ahora otra vez con la CAF. Yo creo que muchas veces hay digamos... No le gusta a la gente que se pueda mover probablemente con ideas innovadoras. No. Ese tren la Encarnación Posada sigue funcionando. Claro que sigue funcionando. ¿Hace cuánto instalamos? En los primeros 4 años, 5 millones de pasajeros, ¿verdad? Eso se hizo de la noche a la mañana, con cosas que ya estaban ahí. ¿El gobierno cuánto gastó? 0. Te vuelvo a decir, no gastó nada. 0, no le salió nada. Y eso es una... ¿Y por qué eso no te toman en cuenta para que vos traigas el tren y que lo hagas funcionar acá? Y bueno, el famoso tren de la cercanía, cada vez está más lejos. Y probablemente porque tengas algunas ideas, o que ya las puse en práctica,
que a lo mejor otro no es el modelo para otros. ¿Por qué no es el modelo para otro? Y porque no le conviene por A, B, C, D, E, no sé, ¿verdad? Mira, Marito, cuando en el año 2019, antes que yo salga, en marzo, yo no salí en abril, yo me fui a Marito y le dije, presidente, acá hay 26 empresas internacionales que se presentaron en 6 grupos y quieren pasar, que fue una precalificación, quieren pasar la fase ya de licitación para entrar en un joint venture con FEPAS y dicen, adelante, metele, 2 o 3 semanas después salí. Y cancelaron el proyecto. O sea, no es luego que salí, pues yo hubiese salido, no hay problema, pero cancelaron el proyecto. ¿Por qué? Le preguntaba y no sabemos, o sea, sin causa. Eso es una traición a la patria. Pero por supuesto. Bueno, entonces, pero ¿y quién cobra? Supuesto. ¿Quién cobra? La impunidad que hay es tremenda. Cualquiera hace cualquier cosa. Depende digamos, de los componentes políticos que están ahí. Eso es lo que está pasando. Una visión de largo plazo y liderazgo. Y si uno tiene esa visión de largo plazo... Falta liderazgo. Claro, liderazgos. Liderazgos. O sea, no mesías. Son liderazgos en área, energía, Victorio. Victorio está en un centro de investigación de la Facultad Politécnica. Espectacular. Pero está ahí, ¿verdad? Nadie utiliza, nadie aprovecha, nadie sabe, o sea... Su capacidad. Saben, conocen, pero le conviene muchas veces otro tipo de gente. ¿Me entendés? Sí, que no hagas tanto quilombo, no vayas a salir el molde, no hagas esto, no hagas aquello. Y bueno, y el tren de cercanía es un elemento revolucionario, ¿verdad? Dentro de lo que es la estructura del transporte que tiene que entrar, tarde o temprano se va a hacer. Y no creo que este gobierno haga ya, ¿verdad? Pues ya no tiene tiempo. Pero tiene que... ¿Cómo si tiene 3 años más todavía? No, pero un proceso así como el tren de cercanía, foja cero, con cosas que no sabe qué está pasando. Para más el tren de cercanía, cuando nosotros hicimos el estudio de factibilidad con KRNA de Corea y la FIUNA, ¿vos te crees que ellos le llaman a los ingenieros de la FIUNA que estuvieron y le dicen, vení, pues vamos a trabajar? Nadie, están todos ahí. Arrinconado. La capacidad que se creó en la FIUNA, Facultad de Ingeniería Nacional, ¿verdad? Y eso comenzó hace 10 años, ¿verdad? Y nosotros hicimos eso en el 2014, 2015, 2016. La asociamos con KRNA de Corea para desarrollar estudios de factibilidad. Ese estudio se quedó en la nada. Ese estudio de factibilidad arrojaba un costo de proyecto de... Help. 350 millones de dólares, donde el máximo te va a salir ese tren. Hoy está en 600 millones de dólares. Entonces vos le preguntás a la gente, ¿y dónde es esos 300? Y no, está 300 millones de dólares. ¿Entendés lo que te digo? Hay que gastar en lo que sea. Como sea, total, el Estado, papá Estado va a pagar eso. Y ese es nuestro principal problema. Bueno, querido Juan Roberto Salinas Sánchez, vos hace rato tenías que haber estado en una de las grandes organizaciones que nos diseñan el futuro. Y estás esperando no sé qué cosa. Yo estoy colaborando. Sí. Bueno, ahora en el Consejo de Desarrollo de Asunción, sabes que es una entidad que aglutina gente y entusiasta como para poder ir incidiendo políticas públicas, ¿verdad? El otro tema es la Asociación de Paraguaya Logística, que también es más de investigación, de desarrollo, sobre todo el tema logística y transporte. Y presido la Asociación de Ingenieros egresados de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. O sea, estoy tratando, ¿verdad?, de instalar en esos gremios que son más de largo plazo, ¿verdad?, las capacidades como para poder... Unas ideas que prendan. Claro que prendan. Pero yo creo que están prendiendo varias. Solamente que tenemos siempre todo ahí viene por la política. Y lastimosamente cuando tenés gente que sube, que dice que sí que es preparada, no está, digamos, o hay otro elemento que no conocemos tal vez, ¿verdad?, en las decisiones para poder ubicar a gente que no tiene esas capacidades. Pero probablemente se precie más una capacidad de confianza, de capacidad de conocimiento o de innovación, a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad?